Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Mi nombre es Lucas Rossi, soy profesor asistente de biomecánica y en esta presentación vamos a introducirnos en el abordaje de la biomecánica del raquis cervical, que es una región muy compleja de la columna, por sus características anatómicas y sus necesidades funcionales, y que a largo plazo, por eso es importante analizar en profundidad la biomecánica, nos va a dar muchas horas de trabajo y de idear recursos para solucionar problemas que nuestros futuros pacientes traigan localizados en esta zona. El objetivo general de esta presentación es destacar la importancia de la biomecánica del raquis cervical para el estudio del movimiento humano, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer la columna cervical disociada del resto del organismo, sino tratando de analizarla primero funcionando en conjunto con el cráneo y los órganos de los sentidos, formando un conjunto funcional. Y segundo, también vamos a analizar cómo se relacionan las condiciones de los segmentos adyacentes y algunos que estén a distancia en su biomecánica. Más puntualmente podríamos decir como objetivos, vamos a tratar de adquirir una visión global de la biomecánica cervical. No nos vamos a detener a analizar ahora artrocinemática y osteocinemática de las articulaciones del raquis cervical, ni tampoco la dinámica muscular específica e individualizada de cada músculo. Eso lo vamos a hacer en videos que van a venir después, dentro de una semana, y un poco a modo de conclusión. Esta presentación que están viendo ahora se complementa con la guía de estudio que también está cargada en el aula virtual. La idea es guiarlos en el abordaje de material bibliográfico, donde está contenido el material teórico más puro, ¿sí? No es la presentación, esta clase virtual, un detalle de la teoría, sino más bien eh, una, una opción de análisis para ir colaborando con el abordaje del tema. Por eso vamos a tratar de destacar los aspectos centrales del estudio del tema, y vamos a dejar claros durante esta presentación las funciones particulares de la columna cervical como parte de la columna vertebral. Bien, para entrar en tema, vamos a analizar algunas generalidades de la columna desde el punto de vista de la biomecánica. Como todos saben, ya deben saber, el segmento de mayor movilidad de la columna vertebral, ¿sí? Esto responde a necesidades funcionales muy específicas y muy vitales, ¿sí? En el cráneo, que va a funcionar en conjunto con la columna cervical, están contenidos la mayoría de los órganos de los sentidos, principalmente la visión, la audición, el olfato. Está el aparato vestibular, que no está bien definido si se considera como un sentido o no, pero es desde todo punto de vista una modalidad sensorial que nos aporta información muy importante para organizar nuestra postura y nuestro movimiento. Por lo tanto, es un órgano que también va a afectar al comportamiento del raquis cervical. Inherentemente a tener mucha movilidad, esta lordosis, que es una curva de movilidad, tiene poca estabilidad intrínseca. Si se acuerdan de Viladot, Viladot clasifica la estabilidad articular en intrínseca y extrínseca. La intrínseca es la que depende pura y exclusivamente de la configuración de las piezas óseas que se encuentran y de los medios de unión que las mantienen coaptadas, ¿sí? Cápsulas y ligamentos, los medios de unión pasivos, podríamos decir. Entonces, para hacer una curva de movilidad, inherentemente tengo que tener una baja estabilidad de estas características.
Después, la estabilidad que me falte para cada situación particular la puedo obtener de otra manera. ¿Sí? Esta no es una condición necesariamente negativa. La movilidad amplia está dada porque la necesitamos. Y esta movilidad y baja estabilidad intrínseca se encuentra con un imperativo mecánico aparentemente contradictorio a todo esto, que es sostener una cabeza que es bastante pesada en relación al tamaño y la configuración de la columna. Por eso vamos a analizar a lo largo de esta presentación muy en detalle las demandas de estabilidad que tiene la columna cervical y cómo las gestiona para poder sostener la cabeza y la mirada al horizonte, que es básicamente el imperativo principal de organización de la postura, de la columna cervical y del cuerpo en general. Para poder gestionar estas necesidades, la solución de estos problemas, la columna cervical presenta una complejidad anatómica y funcional muy particular. De hecho, tiene varias de sus vértebras como se consideran como atípicas de la clasificación anatómica, y vamos a ver cuál es la finalidad funcional de esto y qué ventajas mecánicas nos ofrece. Como dato anecdótico, podemos decir que es muy sensible a la desalineación biomecánica. Por alineación biomecánica podemos decir que es la postura en la que se encuentra el segmento de la columna en un determinado momento, ¿sí? Saben que hay una postura correcta, que es como el, el punto de idealidad al que podríamos aspirar, ¿sí? Bueno, qué tan cerca estamos de la postura correcta sería una forma de ver la alineación biomecánica. Cuando la columna cervical pierde esa alineación biomecánica y pierde sus capacidades de compensación que se dan por esos problemas, empiezan a aparecer síntomas, ¿sí? Signos y síntomas como dolor, mareos, vértigos, puede haber fallas en la deglución, problemas visuales, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la gran cantidad y diversidad de estructuras con la que se relaciona la columna cervical. Como el análisis de la patología no es una de las finalidades de la asignatura, esto lo referimos aquí solamente para destacar la importancia de conocer en profundidad la biomecánica cervical. Bien, analicemos un poquito las relaciones anatómicas más inmediatas de la columna cervical para empezar a inferir funciones biomecánicas. En la región anterior, inmediatamente anterior a la columna cervical, encontramos vísceras, estructuras y órganos del cuello como vísceras, como la laringe, la faringe, el esófago. A los lados podemos encontrar grandes vasos, el paquete vasculonervioso del cuello. Hay glándulas y está muy relacionada la columna cervical con el aparato masticatorio. Y por el aparato masticatorio pensemos en la mandíbula y la articulación temporomandibular, los dientes, todo el macizo facial que corresponde a la cavidad bucal, en la lengua, que es una estructura que se forma a partir de 17 músculos. Imaginen, traten de imaginarse las demandas funcionales que puede presentarle la lengua, siendo una estructura tan compleja, a la columna cervical, que es la que le tiene que dar soporte. Y está relacionada con estructuras muy nobles que atraviesan los agujeros transversos, como las arterias vertebrales, las venas vertebrales, y encontramos raíces nerviosas también que salen entre las vértebras, a las que la columna cervical tiene que darles cierta protección, ¿sí? La presencia de estas estructuras allí hace que
las necesidades de control motor sobre la columna sean muy, muy exquisitas, ¿sí? Porque cualquier problema sobre estas estructuras puede generar graves daños. Bien, y estas relaciones, ¿qué le exigen desde el punto de vista biomecánico a la columna cervical? Aquí a la derecha, en la figura de la derecha, lo que se llama esquema de Brody, podemos analizar de manera esquemática, valga la redundancia, qué es lo que se le pide a la columna cervical desde estas estructuras, que en este caso la columna cervical va a actuar como un pilar, ahí sosteniendo al cráneo, ¿sí? Que tiene un centro de gravedad anterior a la columna y eso va a dar ciertas condiciones biomecánicas, todo el aparato masticatorio, fonatorio, deglutorio, ¿sí? Respiratorio y digestivo de la cara y el cuello. La columna cervical en este caso debe funcionar como un pilar estable, ¿sí? Lo que se le pide a la columna cervical en este caso, ¿sí? Y para que todas estas estructuras que se encuentran en el macizo facial, en la región anterior del cuello, puedan funcionar, lo que se le pide es estabilidad, ¿sí? La estabilidad no es un sinónimo directo de equilibrio, ¿sí? El equilibrio es una parte de la estabilidad, tampoco que esté quieta, rígida, sino que tenga un control de movimiento exquisito para poder sostener el equilibrio que tiene o, si lo pierde, poder recuperarlo de una forma rápida y económica, ¿sí? Como podemos ver en este esquema, el centro de gravedad de la cabeza es anterior a la columna, ¿sí? Lo que genera un momento flexor sobre la columna cervical. El propio peso de la cabeza hace que la columna tienda a flexionarse. Por lo tanto, la musculatura estabilizadora de la columna está principalmente detrás de la columna, ¿sí? Esa flecha con la letra E. Piensen en el trabajo que tiene toda esta musculatura, siendo que además de que el peso cae por delante, todas las estructuras que acabamos de analizar también están por delante y van a generar demandas mecánicas desde adelante de la columna cervical, ¿sí? Está muy, muy desequilibrada, es muy tendiente a desequilibrarse hacia adelante, ¿sí? Y con esto debemos configurar un sistema de palancas para equilibrar este desequilibrio, ¿sí? Tienen la guía para trabajar esto, ¿sí? Esta es una palanca de qué tipo de palanca se configura acá, una palanca de primer género, una palanca de equilibrio. Bien, para seguir un poquito ejemplificando esto, vean la cantidad de musculatura que tiene la faringe, por ejemplo, que se encuentra por delante de la columna cervical, o todos los músculos hioideos que tienen que ver con la masticación y con la deglución, al igual que la faringe, ¿sí? Que sin ir más lejos, los músculos hioideos funcionando en sinergias pueden generar movimientos sobre la columna. Como están por delante de la columna cervical, van a ser flexores de la columna, ¿sí? Esto lo vamos a analizar más en detalle en las próximas presentaciones. Bien, ¿y cómo consigue el raquicervical aportar esta estabilidad si dijimos que era un sistema articular con poca estabilidad intrínseca y muy móvil? Bueno, en primer lugar, las características que tienen los huesos y articulaciones. Sobre esto va a reforzar la columna un sistema miofacial de músculos y fascias y de gran cantidad de musculatura tónica, ¿sí? Ustedes han visto la clasificación muscular y saben que no todos los músculos tienen la misma especificidad funcional. Hay músculos para mover específicamente y hay músculos para sostener articulación específicamente. En el caso de la columna cervical vamos a tener de los dos tipos mezclados, ¿sí?
Los que son para aportar estabilidad son músculos tónicos, músculos de sostén. Ya vamos a ver cuáles son y qué características deben tener. Como decíamos antes, es muy importante tener una columna alineada lo más cerca posible de la postura correcta, la alineación ideal, porque eso nos va a minimizar las demandas biomecánicas que se le van a presentar a la columna cervical, que como decíamos antes ya se encuentra en cierta desventaja, porque la cabeza es pesada, porque está desequilibrada hacia adelante, etcétera, etcétera. Y esta alineación biomecánica la vamos a necesitar en la propia columna cervical y en las zonas vecinas, tales como la región dorsal, la cintura escapular, cuya desalineación también pueden repercutir sobre la columna cervical. La columna lumbar es una estructura que está muy relacionada con la organización de la postura de la columna cervical y en conjunto influyen mucho en la neuroregulación de la postura. Y obviamente para organizar una postura yo necesito tener información de cómo trabajan los músculos, en qué posición están las articulaciones, cómo está orientada la cabeza, y para eso necesito un sistema sensorial. Es otro punto que no es objetivo de esta asignatura, así que este punto particular no lo vamos a ver aquí, sino que vamos a analizar los otros 4. Bien. Tenemos sistema esquelético y miofacial, vamos a decir, porque los músculos se apoyan en un sistema facial para cumplir mejor su función de una forma más económica. Entonces tenemos, por un lado, la columna cervical con sus 7 piezas particulares. Desde la clasificación anatómica sabemos que la columna cervical está formada por 7 vértebras. Ya vamos a ver que funcionalmente se agregan otras piezas, ¿sí? Aquí podemos ver el ligamento nucal, que es una estructura articular muy característica, muy representativa de la columna cervical, que está posterior casualmente para empezar a contribuir con este desequilibrio anterior que tiene el sistema cráneo-cervical. Necesitamos musculatura tónica muy específica. La que se ve acá no es la única que participa en el sostén y la estabilidad de la columna, pero sí es de las más importantes, ¿sí? Esta musculatura profunda, fíjense ustedes que es de la poca musculatura que es monoarticular en la columna. Esta musculatura es muy importante para tener la posibilidad de alinear una vértebra sobre la otra en la mayor verticalidad posible. Es musculatura que es muy sensible a los desplazamientos traslatorios de las vértebras en todas las direcciones. Tiene gran cantidad de usos neuromusculares, eso le da una gran capacidad por un lado, para detectar movimientos mínimos y por otro lado, los convierte en muy ricos receptores y generadores de información propioceptiva. Sabrán de neurología que los músculos de la columna cervical son generadores de información propioceptiva muy importante para la organización de la postura. Bueno, también tiene una connotación biomecánica eso. Y en este corte transversal que se ve arriba a la derecha, a nivel de la vértebra C6, podemos ver cómo están organizados las estructuras gracias al sistema de fascias, gracias al sistema facial. Fíjense que las fascias pueden envolver estructuras que pertenecen a un mismo sistema, como por ejemplo las vísceras del cuello, gracias a la fascia, a la hoja cervical media, que es la fascia visceral, a los vasos, ¿sí? Pero también pueden unir músculos separándolos en grupos funcionales. La fascia cervical superficial, que une, por ejemplo, el esternocleidomastoideo con el trapecio, que son dos músculos bien superficiales y bien característicos de la columna cervical, o la fascia profunda, que envuelve estos músculos que veíamos recién con algunos otros compañeros, que van a
contribuir con funciones parecidas. Por un lado, que son extensores, y por el otro lado, que son de sostén. Bien. Como decíamos antes, la alineación biomecánica en un sistema cráneo-cervical desequilibrado hacia adelante. Fíjense en esta imagen las consecuencias desastrosas que tiene la pérdida de alineación, ¿sí? de la postura correcta por parte de la columna vertebral en su totalidad, ¿sí? Fíjense cómo aumentan los valores de los momentos, de las resultantes de los momentos, por el cambio, por la inclinación de la cabeza, simple inclinación de la cabeza hacia adelante. Piensen cuánto recargan este punto, que es la articulación entre la séptima vértebra cervical y la primera dorsal, cuando, por ejemplo, pasan mucho tiempo mirando el celular, principalmente, o cuando leemos un libro durante muchas horas apoyado en una mesa, ¿sí? Con la cabeza y la columna cervical inclinada hacia adelante. Fíjense que se cuatriplica el momento que tienen que generar los músculos extensores de la columna por el simple hecho de duplicar la distancia de la alineación biomecánica más correcta. Fíjense en esta imagen que las que más cambian de posición son la columna lumbar y la columna cervical. La columna dorsal, si bien se modifica, no es tan drástico el cambio como en las otras dos. Por eso la relación anterior que destacábamos en la organización de la postura de las dos lordosis. Bien, pero obviamente la columna cervical va a estar afectada por la columna dorsal, y un aumento de la lordosis va a generar obligatoriamente compensaciones en la columna cervical, porque la columna dorsal es la base de soporte sobre la cual la columna cervical se va a organizar. Por lo tanto, yo ya arranco con problemas en la base, difícilmente puedo obtener un buen resultado en mi organización vertical. Bien, entonces, en este punto ya estamos en condiciones de enumerar algunas funciones muy características de la columna cervical. En primer lugar, da soporte, sostiene a los aparatos fonatorio, deglutorio, respiratorio y digestivo del cuello, ¿sí? Estas estructuras, para funcionar, necesitan tomar puntos fijos, sus músculos necesitan tener puntos fijos estables para llevar adelante sus funciones de una manera económica, confortable, entonces, y equilibrada, que son las tres leyes del movimiento que ya han estado analizando. Para esto necesitan que la columna cervical les aporte esta condición, ¿sí? Una estabilidad necesaria. Bueno, protege el tejido nervioso y vascular que analizábamos recién, y tiene importancia crucial en la neuroregulación de la postura, en conjunto con la columna lumbar, y gracias a esta musculatura cervical profunda muy rica en receptores neuromusculares. Pero vamos a las funciones, a entrar en el análisis de la función más importante de la columna, ¿sí? Que tiene que ver con las relaciones con el cráneo, porque es con la estructura que forma el conjunto funcional. ¿Por qué podemos decir que la columna cervical guarda una relación con el cráneo muy importante? Porque la médula espinal, que a nivel de la columna cervical es un poco más gruesa, es una continuación, la continuación del encéfalo, ¿sí? Como parte del sistema nervioso central. A nivel cervical hay muchísimos
centros de regulación de automatismos importantes, de funciones vitales, ¿sí? Nacen las raíces nerviosas que van a formar los plexos cervicales y braquiales. Por lo tanto, no solamente el cráneo está relacionado clínicamente con la columna cervical, sino también el miembro superior, clínica y funcionalmente. Por la columna cervical pasa la arteria vertebral, que representa el caudal de sangre que aporta la arteria vertebral, representa el 20% del flujo arterial cerebral total, lo cual es un gran porcentaje, muy importante. Entonces, cualquier afectación que sufra la arteria vertebral por parte de la columna cervical va a generar problemas que en algún momento se van a hacer notar, ¿sí? Entre las estructuras que irriga la arteria vertebral destacamos el aparato vestibular, entre otras. También irriga el cerebelo, por ejemplo, que son muy importantes, pero desde el punto de vista del equilibrio de la postura, el aparato vestibular es muy importante. Y bueno, lo que decíamos antes, en el cráneo se encuentran los órganos de los sentidos, que es lo que son los que nos van a pedir más demanda funcional biomecánica a la columna cervical. Entonces, de esto concluimos la función principal de la columna cervical, que es sostener y orientar en un amplio rango de movilidad, un amplio rango del espacio, la cabeza y con ella los órganos de los sentidos, ¿sí? Particularmente los ojos, porque la gran cantidad, la inmensa mayoría de acciones que llevamos a cabo en nuestra vida diaria requieren de estar guiadas o de estar controladas por la visión. ¿Sí? Múltiples direcciones, múltiples actividades que requieren el control visual, y esta amplitud de movimiento nos la aporta la columna cervical. Bien, entremos un poquito a ver cómo está constituida la columna cervical para cumplir con estas demandas que se le imponen, ¿sí? Tiene una especificidad muy desarrollada tanto en lo articular como en lo muscular, gracias a su complejidad anatómica. En lo articular tiene características muy particulares. Las dos primeras vértebras son atípicas y forman ellas, junto con los cóndilos occipital, un subsistema articular que es el raquicervical superior. Y en lo muscular, como podemos ver abajo, la vasta cantidad de estructuras musculares que tiene de diversas configuraciones, por su dirección, por su tipo, por su especificidad metabólica, y por las estructuras con las que van a relacionar la columna cervical, que están en continuidad con la columna cervical, ya sea hacia arriba, hacia el cráneo, o hacia abajo, hacia la columna dorsal, hacia las costillas, o hacia la cintura escapular. Y también debemos destacar de la musculatura que, además de encontrarla por planos, tenemos musculatura que pretende ser monoarticular. Lo ideal para alinear una vértebra sobre la otra de forma exquisita es que sea monoarticular, y hay musculatura que es poliarticular, que atraviesa muchas articulaciones de la columna a la vez, porque de esta forma es más fácil generar movimiento. Bueno, y como ya veníamos destacando, para cumplir con esta función requiere de la amplísima movilidad que tiene, ¿sí? Gracias a la movilidad de la columna podemos obtener un rango de horizontalidad de la mirada de 180 grados y 120 grados casi en el plano sagital. También tenemos una gran cantidad de movimiento en el plano frontal. Bien, profundicemos un poquito cómo gestiona la columna cervical estas demandas funcionales, biomecánicas, que son muy imperativas
y no son nada sencillas de gestionar. Para esto cuenta con dos sistemas articulares bien diferenciados desde el punto de vista anatómico y también funcional, que pueden funcionar individualmente y o complementarse para dar resultados requeridos en la postura y movilidad de la cabeza, ¿sí? Como decíamos antes, un imperativo funcional muy importante de la columna cervical es, o de la movilidad de este conjunto cráneo-cervical, es mantener la horizontalidad de la mirada, ¿sí? Para esto y por la configuración que tienen las dos raquicervicales, vamos a necesitar que se hagan ajustes finos en el raquicervical superior, gracias a la gran amplitud de movimiento que nos puede aportar el raquicervical inferior. Esto otra vez para conjugar estos dos imperativos mecánicos que son la amplia movilidad con la necesidad de estabilidad en todo sentido. Que la estabilidad la podemos ver como el control del cuerpo sobre las articulaciones, el control a partir de estructuras musculares en cualquier posición que se encuentre en esta articulación. Entonces, se divide en raquicervical superior o cráneo cervical, que está integrado por los cóndilos de occipital, a los que llamaremos como vértebra C0, se comportan mecánicamente como una vértebra, C1 que es el atlas, C2 que es el axis. ¿Sí? Solamente la mitad superior del axis forma parte del raquicervical superior. La mitad inferior del axis forma parte del raquicervical inferior, que se extiende hasta las carillas, hasta la meseta superior de D1, de la vértebra dorsal 1. ¿Sí? Por sus características articulares, esta vértebra completa el raquicervical inferior. Entonces, con esta configuración, el axis, que tiene características particulares, sería la vértebra de transición, ¿sí? Todo lo que pasa por arriba del axis tiene que ver con raquicervical superior, y lo que pasa por debajo del axis es raquicervical inferior. De hecho, el axis por debajo se asemeja a una vértebra típica en sus estructuras anatómicas y articulares. Tengo un cuerpo vertebral que va a articular con un disco intervertebral debajo de él. Tengo dos carillas articulares sigapofisarias posteriores y laterales al cuerpo vertebral. ¿Sí? Estas son características que comparten con las vértebras cervicales tipo. Pero arriba tenemos ausencia de cuerpo vertebral, o representado por la apófisis odontoides, que es una prolongación vertical, y solamente hay dos carillas que van a encargarse simultáneamente de configurar la movilidad y a la vez cargar peso. Por eso las características distintivas de esta zona. Hay otros autores que consideran que C3 es la vértebra transicional desde un punto de vista funcional, pero nosotros vamos a tomar C2 por la bibliografía que estamos utilizando, que así lo toma. Bien, y las vértebras del raquicervical inferior, ¿qué características tienen? Son básicamente todas del mismo tipo, con las mismas características. Varían muy sutilmente sus características. Obviamente el tamaño va a aumentar desde arriba hacia abajo por el aumento en el peso que cada una soporta. Por ejemplo, la inclinación de las carillas articulares puede variar por más o por menos, pero es término medio a 45 grados. ¿Sí? La presencia de apófisis unciformes es característica y destacable en la columna cervical. Tiene que ver con sumar estabilidad y guiar el movimiento, sobre todo en la flexoextensión. El contorno del cuerpo vertebral, que es cuadrilátero, y la relación entre el tamaño del cuerpo vertebral y el arco posterior, ¿sí? Que es el cuerpo vertebral tiene un tamaño pequeño respecto del arco posterior.
Esto tiene que ver con que la columna cervical, bueno, el primer segmento de la columna y solamente soporta el peso de la cabeza y de las vértebras que están por encima a medida que vamos bajando, y el tamaño relativo, relativamente grande del arco posterior tiene que ver con la gran cantidad de músculos que se insertan, a los que debe prestar inserción la columna cervical para conjugar estas necesidades biomecánicas de movilidad y de estabilidad. El arco posterior, apófisis transversa, apófisis espinosa, son palancas básicamente. Desde el punto de vista biomecánico son palancas. Son brazos de palanca para las estructuras musculares que allí toman inserción. Así que su longitud y robustez son importantes de tener en cuenta. Bien. Desde el punto de vista biomecánico, ¿qué debemos destacar del raquis cervical superior? Es un segmento con un amplio rango de movilidad para las pocas articulaciones que tiene. Aquí tienen la tabla que pueden encontrar en la bibliografía de Newman, que si bien puse la tabla con la movilidad de los dos raquis, es un poco para comparar, sobre todo en el sentido de la rotación axial. Fíjense que tiene el raquis cervical superior, según este autor, casi la misma cantidad de movimiento que toda la columna cervical inferior. O sea, es mucho el rango de movimiento que hay en esta zona tan pequeña y tan reducida. No puede ser de otra manera que con esa diferenciación anatómica que tienen estas vértebras cervicales, primera y segunda, junto con el occipital. No tenemos disco intervertebral, por lo tanto, no tenemos estructura especializada en carga de peso diferenciada de las que dirigen el movimiento, como son las carillas articulares. En esta zona, las carillas articulares soportan peso y configuran las direcciones de movimiento. ¿Sí? Otra característica que destaca la especificidad de la región cervical superior. Pero esta región que es reducida, es bien localizada, la columna cervical, que tiene gran cantidad de ligamentos para contribuir a mantenerla unida y a sumar estabilidad de alguna manera. Estas características que destacamos acá son anatómicas. ¿A qué características funcionales responden? Bueno, la columna cervical superior, gracias a esas características anatómicas, tiene 3 grados de libertad de movimientos. ¿Qué quiere decir 3 grados de libertad de movimientos? Que podemos obtener movimientos puros en los 3 planos del espacio. No todos con el mismo rango, no todos con la misma amplitud, pero podemos obtener movimientos puros en los 3 planos del espacio, en el plano sagital, en el plano frontal y en el plano transversal. Esto se debe a que la articulación de los cóndilos con el atlas y con el axis funcionan funcionalmente, valga la redundancia, como una enartrosis por la configuración geométrica de las carillas articulares. ¿Sí? Esto responde a una necesidad funcional, que es que el raquis cervical superior tiene la función de producir ajustes finos del cráneo sobre la columna. ¿Sí? El raquis cervical superior es el que me va a asegurar que cualquiera sea, o que por lo menos va a pretender hacer esto, la posición de la columna cervical inferior, poder obtener una horizontalidad de la mirada o orientada a objetivos específicos que yo quiera. Pero en líneas generales es poder preservar la mirada horizontal. ¿Y por qué necesitamos esto? Bueno, ahora vamos a ver qué tiene que ver con características que tienen las vértebras del raquis cervical inferior. Para cumplir con estas condiciones, estos músculos profundos, ¿sí?, que son propios de la columna del raquis cervical superior, que tienen nombres propios, pero equivalen a los transversos espinosos del raquis cervical inferior,
están muy relacionados en su funcionamiento con el sistema vestibular y con los músculos extrínsecos de los ojos. ¿Sí? De hecho, los músculos extrínsecos de los ojos, junto con estos músculos suboccipitales, son de los músculos más ricos en usos neuromusculares de todo el cuerpo. ¿Sí? En condiciones normales, esto me aporta la posibilidad de independizar el sistema cráneo-cervical de los movimientos del raquis cervical inferior y me da complementariedad. Por eso podemos obtener estas condiciones. Durante la protracción de la cabeza, mantener la mirada horizontal a pesar de la flexión del raquis cervical inferior, o en la retracción lo mismo a pesar de la extensión. ¿Sí? Los raquis se complementan, en este caso en el plano sagital. Y acá pueden ver una situación patológica, solamente para ilustrar la funcionalidad del raquis cervical superior, que es que teniendo una escoliosis que afecta al raquis cervical inferior, el raquis cervical superior posibilita que la cabeza quede horizontal sobre la columna cervical. ¿Sí? Ese equilibrio, ese ajuste para lograr la horizontalidad depende exclusivamente del raquis cervical superior. Bien, entonces el raquis cervical inferior, ¿qué me aporta? El raquis cervical inferior me aporta básicamente amplitud de movimiento en todos los planos. Pero, ¿de qué forma? Solamente presta o suma 2 grados de libertad. Un grado de libertad puro, que es la flexo-extensión, que yo la puedo obtener aislada del resto de los planos, en flexión o en extensión. Y los otros 2 componentes de movimiento combinados en un componente de movimiento mixto que se llama de rotación-inclinación, que responde a la configuración de las carillas articulares. ¿Sí? Como las carillas articulares están orientadas oblicuas entre un plano frontal y un plano transversal, cuando una vértebra se mueve sobre la otra, genera simultáneamente componentes de movimiento de ambos planos. Entonces, no es ni una rotación pura ni una lateralidad pura, es una mezcla de ambas. Si yo necesito rotación de la cabeza, va a ser más rotación que inclinación, y si necesito inclinación, será más inclinación que rotación. Pero siempre van a estar relacionadas en alguna medida las dos. No es posible obtenerlas de forma pura en el raquis cervical inferior. Cuando quiero obtener alguno de estos componentes aislado en la cabeza, es la especificidad del raquis cervical superior la que me lo posibilita, ¿sí? Compensando o anulando los componentes que yo no quiero. Bien. Hasta aquí hemos llegado con el análisis del raquis cervical. Resumamos los puntos más importantes que hemos visto. ¿Sí? La columna cervical es la región más móvil de toda la columna. Esto responde a la necesidad funcional, que es sostener y orientar la cabeza y con ella los órganos de los sentidos. Para esto tiene que conjugar 2 imperativos mecánicos aparentemente contradictorios, que son la movilidad y la estabilidad. Dentro de una semana, en las clases virtuales que suba dentro de una semana, vamos a analizar en detalle cómo funcionan estas articulaciones con sus músculos correspondientes, para cumplir con esto, con dar una exquisita estabilidad y permitir un muy amplio rango de movilidad. Esto gracias a los 2 subsistemas funcionales diferenciados que trabajan complementándose, que son el raquis cervical superior y el raquis cervical inferior, para responder al imperativo funcional que podríamos decir es de lo más importante, que es la horizontalidad de la mirada. Esto como para guiarnos con lo que tiene que ver con la organización de la postura, ¿sí? Obviamente puede haber muchas otras necesidades, pero la horizontalidad de la mirada es como lo que más nos va a limitar y más nos va a organizar la alineación de la columna cervical. Bien. Si tienen dudas,
no dejen de mandarlas. Recuerden que esta presentación se complementa con la guía de estudio que va a estar también colgada en el aula virtual. Espero ansioso sus consultas, sus preguntas. No tengan miedo de hacer ningún tipo de preguntas. No crean que van a hacer preguntas básicas o triviales, ¿sí? Cualquier tipo de duda que tengan, mándenla, que eso pueda habilitar a que surjan nuevas dudas y nuevas consultas y entre todos vamos enriqueciendo el estudio y el abordaje del tema. Espero que haya dudas, algunas por lo menos, porque si no hay dudas, quiere decir dos cosas. O que entendieron todo muy bien, porque yo se lo expliqué muy bien, o porque ustedes estudiaron muy bien todo. La primera, no, la primera opción no creo que sea, eh, que lo entendieron bien de entrada por el video, pero bueno, o porque no entienden absolutamente nada. Así que espero que no sea el caso de que no vamos a tener consultas. Y eso es todo. Muchas gracias y a estudiar. Estamos para lo que necesiten.